Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo Último, 11:02 de la mañana de hoy, 20 de enero del 2021. 20 de enero del 2021, cuando estamos algunos celebrando, otros llamando la atención de lo tristes que se encuentran porque se fue el presidente Donald Trump, quien perdió las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos. Hoy es, como les dije, a esta hora, un momento en que unos celebran y otros están planteando que la están pasando mal por la pérdida de Donald Trump. Ahí están las imágenes. Son múltiples. Pero antes vamos a las palabras mágicas. Compartan todos nuestros contenidos. Cuando iniciamos estos programas, importante, estamos hoy en Bonita Radio en todas las plataformas digitales, pero también en la red informativa a través de todas sus estaciones que impactan desde el este de Puerto Rico, pasando por el centro, noroeste de Puerto Rico y llegando hasta Aguadilla, Moca, Mayagüez y todos los municipios que están por ahí. Importante, vayan a bonitasradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también pueden hacerlo en Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI, ente educativo, ente que va a producir también los contenidos para Bonita Radio, poder reproducir buen periodismo multimedio de investigación y análisis sin profundidad. También puede enviar sus donativos a través del correo general, cheques o giros postales, Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Por ahí veo que está todo el mundo. Está Rosa Banch desde el oeste borincano. Saludos, Rosa, y compartido. Buenos días, dice Lourdes Ríos. Esperemos un futuro mejor, pero no hay que bajar la guardia. Totalmente de acuerdo con Rosa. Con Lourdes, perdón. Vamos a las noticias hoy y las voy a dividir entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque definitivamente a las 12 hora de Estados Unidos, 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, el presidente y la administración Biden-Harris toman posesión de un país que está dividido por la misma mitad. No vamos a dejar de hablar de lo que ha ocurrido anoche con relación al caso de Angie Noemí González Santos, la intervención de un comunicador del área sur que le hizo una entrevista que mantiene a mucha gente, incluso periodistas, relacionistas públicos en las redes sociales, en una crítica que me parece legítima contra quien alega es un periodista y sin embargo lo hemos visto haciendo trabajos de relaciones públicas en un municipio del sur. Vamos a hablar de eso porque nos parece que hay que acoger la crítica al interior de nuestro gremio, de cómo manejamos las informaciones, y ayer comenzamos hablando de eso con la amiga colaboradora de Bonita Radio, siempre disponible para estar con nosotros, Mercedes Rodríguez López. Vamos a hablar de Estados Unidos porque tiene que ver con lo que acaba de ocurrir hace unos minutos y que hemos denominado en el título de este programa que el presidente Trump, cuando abandonó la Casa Blanca, alteró la logística democrática de Estados Unidos en medio de un cambio y una transición de gobierno. En este caso, del Partido Republicano al Partido Demócrata, que como sabemos acaba también de ganar por razón de haber ganado la elección en el escaño en el Senado, en Georgia, tiene mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos. Vamos a hablar de un tema que también incide el periodismo, que tiene que ver con la demanda que le radicó el ex cabildero de la administración Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, Elías Fernando Sánchez Sifonte, a Jay Fonseca, personality de entretenimiento que comenta noticias en los medios tradicionales. Vamos a hablar también de eso
que hacen los personalities, porque la crítica establece, y yo soy parte de esa crítica, que eso no es periodismo, y les voy a hablar de las diferencias, porque la demanda está bastante clara. Me parece que fue una demanda con mucho trabajo en términos de lo que estaba solicitando el demandante, en este caso el matrimonio, Elías Fernando Sánchez Sifonte y Valery Rodríguez Erazo, abogada, también cabildera, o por lo menos contratista del gobierno de Puerto Rico, que demanda por difamación y le supone específicamente al demandado que hizo todo lo posible por atraer rating con las informaciones que publicaba. Vamos a ir a eso más tarde. Vamos a empezar con el asunto Estados Unidos. El presidente Trump acaba de salir de la Casa Blanca planteando a sus seguidores en una demostración de querer decirle algo a sus seguidores, porque no le habló a la nación de Estados Unidos. Le habló a los que llegaron allí a la base de donde salió antes, después de haber salido de la Casa Blanca, y de decirle a los periodistas que se congregaron allí que él iba a abandonar la Casa Blanca, donde la pasó muy bien por 4 años, y que lo iban a ver de alguna manera antes de lo que ellos pensaban. Vamos a empezar con la idea de que el presidente Trump alega que va a volver. Yo creo que es importante establecer aquí que el presidente Trump es esa figura también de entretenimiento que asumió un discurso de entretenimiento antes de llegar a la Casa Blanca. Importante para mí establecerlo porque este es el buen uso de los nuevos mecanismos de comunicación política que se dan a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. La utilización de las redes sociales, la utilización de los mensajes directos a través de sus cuentas personales de las redes sociales. Y fíjense que estoy trazando la línea entre lo que hizo Trump antes de ser presidente de Estados Unidos, haciendo campaña para esa presidencia, a lo que hizo esencialmente en la presidencia. Utilizó el mecanismo de las nuevas redes sociales para hablarle directamente a un público que estaba llamando la atención de sus políticos, que tenían un serio problema, entre otras, de desempleo. El hombre blanco que siente hace muchos años la intervención lógica de ciudadanía de la diversidad cultural en Estados Unidos, entre ellos la población negra, que también son estadounidenses. Trump le habló directamente a ese grupo y los convenció de que él era la persona para dirigir los destinos en el 2016. No olvidemos que ese sistema de gobierno ese sistema electoral no es una persona, un voto, es compuesto por colegios electorales, y donde hay más población, hay más colegios electorales. De ahí que no haya ganado con el favor del pueblo en términos del voto popular, sino que ganó por los colegios electorales. Pero lo que hizo Trump del 2017 al 2020 ha sido, incluso hasta el 2021, precisamente enarbolar ese discurso de que el pueblo de Estados Unidos y la nación estadounidense debe ser de ese pueblo blanco y que todos los demás están de más. Valga la redundancia. Utilizó hábilmente las redes sociales. Ya sabemos que era el presidente de Twitter. Era el presidente que por ahí
se comunicaba con su país, con las personas que votaron por él, por las que no votaron por él, porque el presidente, así como el gobernador o gobernadora, es presidente y gobernador o gobernadora de todo el país y de todas las personas. Entonces, como dice Lourdes Ríos, en un sistema caduco debe ser una persona un voto. Exacto. Pero eso no pasa en la democracia de Estados Unidos. Esa que alegan es la primera democracia del mundo. Dicho eso, me parece que lo que hoy Trump dejó claro cuando salió de la Casa Blanca es que vuelve por esa misma vía. Es que va a utilizar quizás Fox, una cuenta de Twitter cuando lo perdonen, porque realmente lo que hizo Trump en el 2016 fue avivar esa comunidad blanca de Estados Unidos que no quiere a las comunidades que ya son casi mayoría, hispanos, negros, en el caso de los hispanos son casi mayoría si ya no lo son, de ese país que se fundó sobre la base de la diversidad. Pero ahí están los cientos de años de discrimen por razón de raza, por razón de identidad cultural y sobre todo en los últimos momentos de esa democracia, últimamente, valga la redundancia, discrimen por razón de identidad sexual cuando son más visibles las identidades sexuales diferentes en este momento histórico. Todas las veces que Trump salía en uno u otro comunicado directo a su población, llamaba la atención de que ese país era de los blancos, de que no había cabida para la diversidad sexual. Ahí están todas las políticas que asumió desde la presidencia en contra de los servicios a la comunidad LGBTIQ, sobre todo a la comunidad trans. Sale, lo dice a los periodistas de la Casa Blanca, pero también se lo dice a ese grupo que llegó allí, entiendo que es la base Brooks, para despedirse y montarse en el Air Force One. La última vez que como presidente iba a asumir esa transportación oficial que le da el hecho de ser presidente de Estados Unidos para llegar a Mar-a-Lago, Florida. Ahí está también con Melania Trump, que como sabemos también se trató de despedir del país en una insignificante comunicación, pero que deja claro que ella también está del lado de los que se posicionan como su marido presidente, claro, con muy poca capacidad de articular un proyecto político alrededor de esa misma base Andrews. Gracias, no es Brooks, es Andrews. Gracias, Lourdes. Ese mismo proyecto discriminatorio que tuvo como telón de fondo la administración Trump. Y se me olvidaba decir que además de ese breve análisis que estoy haciendo de esa salida de Trump y la comunicación, yo hablo de alterar la logística de la democracia, porque lo que supone una transición es parte del proyecto democrático. Usted espera, presidente, en este caso, esa transición, usted la preside o hay un comité que la preside, pero usted está detrás como persona que representa la democracia de Estados Unidos. Eso no fue lo que hizo Trump. Trump no va a participar de los actos de toma de posesión del presidente Biden, de la vicepresidenta Harris. No va a participar o no participó del proyecto Transición. No tuvo la deferencia de mostrarle la Casa Blanca como han hecho otros presidentes y presidentas, presidentes al presidente electo. No lo hizo Kamala Harris, Melania Trump con la primera dama de Estados Unidos a partir de hoy, Jill Biden. O sea, alteraron la logística de una persona de Estado en medio de una democracia. Y yo creo que eso es importante que nuestros internautas ponlo en la nevera. El momento no es de la democracia a través de Facebook o Twitter. El momento impone.
unas cortesías, pero sobre todo una logística y un protocolo que parte de ser una persona de Estado. Ahí está lo que hizo el presidente Trump. Ustedes decidirán si es o no es una persona de Estado. Y quizás el tema que incide a la manera en que Donald Trump dirigió esa nación por los pasados 4 años es precisamente los indultos que emitió a menos de 24 horas de que Joe Biden sea el presidente de Estados Unidos, con Kamala Harris como vicepresidenta. Y aquí el paralelismo de lo que hizo Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral de Puerto Rico, a por lo menos un mes de que Pedro Pierluisi fuera el gobernador que asumiera posesión el pasado 2 de enero. Lo mismo que hizo Wanda Vázquez Garcet lo está haciendo Donald Trump. ¿Con quiénes? Tan importante como el primero que ven en la lista a la izquierda, Steve Bannon. ¿Y quién era Steve Bannon? Hoy un hombre de 67 años que fue el asesor clave de la campaña electoral de Donald Trump, que tuvo un problemita con los hijos de Trump y lo sacaron en el 2017 porque le cuestionó algo a los hijos de Trump que eran parte de esta presidencia igualmente. En agosto pasado, Steve Bannon fue acusado de utilizar dinero de las donaciones para construir el muro con México prometido por Trump. O sea, que lo utilizó para él. Se parece a los miembros del Partido Nuevo Progresista que han tenido acusaciones por gran jurado de Estados Unidos en Puerto Rico con relación a utilizar dineros de la campaña para su propio pecunio. Pues igualmente, aparentemente hizo Steve Bannon. Steve Bannon todavía no ha sido procesado, pero ya el presidente Trump le emitió un indulto. El rapero Lil Wayne, el segundo que tienen con el micrófono, 38 años. Dwayne Michael Carter es un hombre real. Se declaró culpable por posesión ilegal de armas de fuego y enfrenta una condena de hasta 10 años. Tampoco ha sido, en el caso de Bannon no ha sido procesado, o sea, no ha ido a juicio. Pero ya Wayne tiene se expone a una condena de 10 años porque hizo alegación de culpa, pero el pasado 29 de octubre, Wayne tuiteó una foto de sí mismo con Trump. Aparentemente ahí negoció. ¿Por qué o por cuánto negoció? No sabemos. Pero ahí está otro indulto. Otro rapero, Kodak Black. 23 años. Bill Cahan Capri es su nombre real. Una condena de hasta 3 años y 10 meses por compra ilegal de armas. También. Y lo más interesante es que ese indulto se da después de haber prometido $1 millón a caridad si el presidente le concedía el perdón. Volvemos. Quinn Kilpatrick, quizás el más interesante, además de Steve Bannon, de todos estos indultos. Demócrata, ex alcalde de Detroit, condenado a cumplir 28 años de cárcel por ser declarado culpable de 2 docenas de cargos que incluyen crimen organizado, soborno y extorsión por conspiración, que según los fiscales había empeorado la crisis financiera de la ciudad. No olvidemos que Detroit es esos ejemplos de ciudades que se han ido a la quiebra, que se comparan con los procesos que están dando en Puerto Rico, o son los antecedentes históricos a nivel de lo que es Puerto Rico para Estados Unidos, un territorio, una colonia, a pesar de lo que dice Sila María Calderón. Y este demócrata habría sido parte de ese proceso de tajureo con los contratistas, bien parecido, si no idéntico, al que han realizado aquí convictos del Partido Nuevo Progresista y algunos del Partido Popular, que también han sido acusados por lo mismo. Es una de las condenas más largas que se han emitido en términos de casos de corrupción, y también fue indultado.
Incluso, este fue uno de los que se consideró para llegar más lejos de ser un alcalde en medio de la política del Partido Demócrata. Anthony Lewandowski, este que ven aquí, un ex ingeniero de Google, se declaró culpable de robar al gigante de Internet tecnologías secretas relacionadas con los automóviles sin conductor antes de irse a la compañía rival Uber Technologies. En agosto, un juez de San Francisco le condenó a 18 años de prisión. También está preso. También fue indultado. Y el último, de los más interesantes, porque son 104 indultos emitidos hasta el momento, pero estos son los que están relacionados con los hijos de Trump y están relacionados de alguna manera con personas allegadas a la campaña de Trump. Son las 11:23, me voy a una pausa de la red informativa. Estamos en Bonita Radio, Carmen Enit Acevedo les habla. En Esto es lo Último, regresamos en 3 minutos. Nos quedamos aquí en las redes sociales. Brody era un importante recaudador de fondos del Partido Republicano. Se declaró culpable en octubre como un agente extranjero no registrado y admitió haber aceptado dinero para presionar en secreto a la administración Trump en favor de los intereses chinos y de Malasia. Brody ocupó cargos financieros en la campaña de Trump del 2016 y en su comité inaugural. En el juicio, los fiscales alegaron que Brody recibió millones de dólares en pagos de un ciudadano extranjero no identificado para tratar de cerrar una investigación estadounidense sobre miles de millones malversados de 1MBD, un fondo de inversión del gobierno de Malasia. Qué interesante. Sholan Weiss, condenado por estafar 125 millones de dólares de la empresa de seguros National Heritage Life Insurance, huyó de Estados Unidos y fue sentenciado en ausencia en el 2000 a 845 años de prisión, pero finalmente fue extraditado de Austria. Tiene 66 años y actualmente cumple su condena en Pensilvania. Esto se trata nada más y nada menos que de los indultos que da un presidente que a todas luces siempre favoreció a los suyos, incluso a los que cometieron delitos. Yo esperaba que íbamos a ver ahí a David Cohen, al ex abogado y también ayudante o colaborador de la campaña de Trump. De hecho, fue jefe del comité de finanzas de Donald Trump y no lo vimos. Tampoco vimos a Giuliani. Claro, yo creo que es bien difícil para el presidente de Estados Unidos en el momento en que está a punto de que fiscalías federales como las de la zona sur del gobierno federal en Nueva York, el distrito sur, el Southern District, como dirían en country, está a punto de ser procesado sobre todo por las alegaciones de interferencia con el comercio interestatal en todo lo que tiene que ver con la investigación sobre que parte, de hecho, de las elecciones del 2016 en Rusia y además con relación al propio manejo de sus finanzas y lo que pueden ser delitos contributivos. Yo creo que es complejo. Y se suma a eso todo lo que ocurrió en el pasado 6 de enero, que tiene que ver con que a todas luces muchos críticos del sistema, incluso la milicia de Estados Unidos, dice que lo que ocurrió en el Congreso de Estados Unidos por allegados a Trump, después de que él le hablara en un meeting alrededor de Washington, fue precisamente sedición e insurrección. Y no olvidemos que esa nación en el pasado ha ido a acusar incluso a puertorriqueños alegando sedición e insurrección y los ha mantenido presos por lo menos 25 años sin haber tirado un solo tiro, sin haber provocado una sola muerte. Pero a estos 100 y pico de personas que hasta el momento han sido arrestados no sabemos de qué los van a acusar. O están en el proceso de definir si le van a
llamar a gran jurado para atender una teoría, en efecto, de conspiración y de sedición e insurrección. Y el papá de Jared Kushner, esposo de Ivanka, también fue indultado. Gracias por recordarme. Jeffrey, si estuviera vivo, estaría en esa lista. Lo veremos vestido de color naranja, dice Mario Espinosa, Luis Cartagena, Merced. ¿Cómo se llama? No recuerdo, déjenme ver si consigo el nombre ya mismo. No sé ustedes, pero yo respiré un poco más tranquila a ver gente decente entrando a la Casa Blanca, rindiéndole tributo a tantos que fallecieron gracias al no manejo del COVID. Hasta el día de hoy, Anthony Fauci acaba de salir esta mañana hablando sobre las 400,000 muertes que ha habido en Estados Unidos. Y tengo que decir, y gracias a Mac Scott por su enviarme información relacionada, que Puerto Rico ahora mismo es uno de esos territorios de Estados Unidos que tiene sobre 1,700 muertes, superando incluso a la ciudad de Washington. Así es que yo creo que tenemos un problema serio y que hay que atenderlo. Y parecería que Carlos Mellado, el secretario de Salud designado, no tiene la más mínima idea. Y son las 11:28, ya regresamos de la pausa y estamos aquí en la red informativa desde Esto es lo Último en Bonita Radio. Dice Denise Debord, debe añadirse una cláusula en cuanto a los indultos donde se tome en cuenta el nivel de criminalidad que prohibía esos indultos. Debe hacerse mucho con relación a los indultos. Vamos a ver si hay voluntad política. Porque el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, hasta ahora ha demostrado que con relación al estado de emergencia sobre la violencia machista, no tiene aparentemente prioridad. Porque estar desde el 2 de enero en la fortaleza y no haber revisado la orden ejecutiva que dejó Wanda Vázquez Garcet, que no hace nada con relación al estado de emergencia, me parece que demuestra mucho de cuál es su capacidad alrededor de ese tema. Insultos es una acción de empatía. Hoy Trump se convierte, lo convierte en instrumento de corrupción, quitándole temporariamente su valor intrínseco. Lo veremos vestido. Bueno, dice Mariel Rodríguez Caloca, saludos, tú siempre estás por ahí. A todos los que están por ahí, la diáspora puertorriqueña, Margarita López, gracias por siempre estar. Y Margarita hizo un comentario más temprano en la foto que colocamos del presidente Trump, que habla precisamente de algo que a mí me parece importante y porque yo creo que Nueva York es de esos estados, el gobierno federal en Nueva York es quien le va a meter las manos a Trump. Porque Nueva York nunca ha soportado a Donald Trump por las maneras en que Donald Trump se ha comportado siempre en esa ciudad donde él siempre ha pululado como ciudadano privado antes y ahora como figura pública. Vamos a ver cómo lo recibe Nueva York. Vamos a ver si llega a Nueva York, que tampoco sabemos. Vamos a ver cómo lo recibe la ciudad donde tiene un nivel de estructuras y real estate que supuestamente son la base de su riqueza. Trump debería ser juzgado y condenado por genocidio. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, vamos a ver. Son las 11:31. Vamos a irnos al tema. Y hay algo que quiero decir particularmente de Steve Bannon. Steve Bannon se considera el creador de la propaganda de Donald Trump. Porque es un estudiado del proceso de propaganda de la Alemania nazi. Y esto no se puede olvidar porque, como decía en principio, Donald Trump va a querer volver con lo mismo. Y lo único que puede ir en contra de que vuelva a tener ventaja o una victoria en algún momento relacionada con su nueva incursión desde los medios de comunicación a la política de Estados Unidos,
es definitivamente la educación del país para atender los que son los discursos de la propaganda. Yo nunca me voy a olvidar en una conversación que yo estuve como periodista con dos figuras públicas en los años 90 que planteaban por una razón particular de la discusión que Haití nunca no era necesariamente el país pobre que es ahora, que Alemania no tenía antes de la Segunda Guerra y de la Primera Guerra la política nacionalista, discriminatoria y racista que tuvo en el nazismo, pero que fueron discursos que fueron increciendo, y de ahí me voy a pegar, voy a dejar la demanda de Jay Fonseca para el final, la demanda de Elías Fernando Sánchez y Fonte, contra Jay Fonseca para el final. El discurso fundamentalista religioso que plantea Estados Unidos hoy entre sus ciudadanos, al que se plantea en Puerto Rico y que ayer tuvo un imaginario criminal cuando los medios de comunicación atendieron la voz de este hombre que tienen en pantalla, Roberto Félix Rodríguez, alias Rocco, que es el mismo al que se apega los correligionarios de Trump cuando hablan de que él es el enviado de Dios, de que esa es la persona que envió Dios para salvar a la nación de Estados Unidos. Un discurso que no tiene fundamento racional, intelectual, que tiene fundamento en la alegada fe ciega que se le plantea a las personas que creen en Dios, que es lo que salva y lo que te mantiene salvo sin ningún problema aquí en la tierra. Steve Bannon fue el creador de ese discurso, además del creador del discurso racista de que Estados Unidos es un país de los blancos. Ya eso está planteado. Así que ponlo en la nevera. No te olvides de Steve Bannon. No nos olvidemos de esos personajes que siguen insistiendo y que por ahí vuelve Trump con lo mismo a mantener vivas esas huestes, y que son los mismos que con ese discurso fueron el pasado 6 de enero violentamente en un acto de terrorismo doméstico a quedarse y a violentar a ciudadanos como el vicepresidente Mike Pence, de donde estuvieron a 100 metros de donde estaba él. Y vamos a traerlo a lo que ocurrió ayer, cuando los efectivos y autoridades del CIC de Barranquita, de Aybonito, que es la jurisdicción, atendieron el caso del asesino confeso de Angie González Santos, Angie Noemí González Santos. Este hombre salió y los periodistas le pusieron el periódico en la boca, alegando que él no iba a decir nada más porque todo lo que él dijera, él iba a ser el malo. No, tú no eres el malo, tú eres el asesino. Vamos a ser honestos en el discurso. Roberto Félix Rodríguez. Y señalando y haciendo alusiones al amor que sentía por la madre de Angie Noemí, quien cuando salió esposado del cuartel le gritó: tú no lo hiciste, lo hizo el diablo. La madre de la mujer de 29 años, madre de 3 niñas, asesinada. Eso es lo más cercano a lo que podemos decir que es el fundamentalismo religioso que mata a las mujeres en Puerto Rico.
Y yo quiero que ustedes sepan que a los comentarios, al comentario y al grito que esa mujer emitió, que incluso le dijo te amo, no lo hiciste tú, lo hizo el diablo. Hay personas en las redes sociales diciendo que ella sí que es una cristiana verdadera, porque está perdonando al asesino de su hija y está ubicando en la figura del diablo el que mató. Esto es tan viejo como que las iglesias reproducen el discurso de odio contra las mujeres. Y yo voy a citar solamente un caso y por razón de intimidad no voy a decir quiénes son las víctimas del asesinato que cometió un pastor en la figura de la madre de amigas a quienes siempre he tratado de mirar desde aquel día de la tragedia con mucha solidaridad y mucho amor, y ellas saben quiénes son. Cuando ese pastor mató a esa mujer, lo hizo también diciendo que no fue él el que disparó, que fue el diablo el que disparó. Esa es responsabilidad del fundamentalismo religioso. La muerte de Angie Noemí, el pasado 15 de enero, también es producto de un fundamentalismo religioso que le dice a las mujeres que tienen que quedarse porque las hijas tienen que tener un padre. Que tienen que quedarse porque hay que salvar el matrimonio. Y ella es la que lo tiene que salvar porque él no tiene responsabilidad de salvarlo, porque él es una bestia. Y yo creo que ya es hora de que nuestras comunidades entiendan que ese es el discurso de odio en contra de las mujeres. Y este país tiene un 70% de familias pobres encabezadas por mujeres. Y estoy segura que ahí está la madre de Angie Noemí. Ahí está la familia de Angie Noemí, a quien tengo que decir que vi a una joven bien claro estableciendo familia de esta joven asesinada de 29 años y enfermera, estableciendo que ella lo había visto lejos, pero estaba bien cerca de su familia y que ahí había que crear conciencia. Es decir, en esta familia hay gente que piensa que lo que ha hecho particularmente la mayor parte de esa familia, que es silenciar a la víctima, que es no hacerle caso a las muestras que estaba dando. Y son las 11:40 y nos vamos a una pausa de la red informativa. Regresamos a Esto es lo Último, con los últimos minutos sobre el análisis de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en Estados Unidos a nivel de noticias. Estamos aquí y seguimos en Bonita Radio. Esa es la responsabilidad de cada uno de la muerte hoy de Angie Noemí Santos. Lo que le decía el fundamentalismo religioso, que llega al punto de que hay gente que felicita a la madre de esta joven muerta, asesinada por su esposo, porque lo pueden perdonar. Y como diría Mercedes Rodríguez López, ponerle un micrófono en la boca a un agresor es multiplicar el prejuicio y menospreciar la vida de las mujeres sobre el perdón de los alegados agresores. En este caso, del asesino confeso. Y eso es súper importante, porque todos y todas tenemos todos los días muestras de hombres que acusan, que agreden a las mujeres, que violentan la vida emocional y la cotidianidad de las mujeres y sus hijos y sus hijas. Y miramos para el lado y no hacemos nada. Entonces ahí es que se cruza la responsabilidad periodística o de las personas que alegan que porque tienen un micrófono y porque dicen que estudiaron periodismo, tienen la capacidad para hacer preguntas, pero para ir a la casa de esta familia donde están 3 niñas, la mayor de 10 años, que acaban de perder a su madre a manos de su padre. Antes de entrar
y asumir la crítica y la responsabilidad que nos toca de que este comunicador de nombre Radamés Torres haya llegado a la casa de esta familia a hablar con la familia, pero de una manera sin ningún tipo de sensibilidad ni ética. Tengo que decir que una de las crisis que tenía, de las circunstancias que tenía Angie Noemí en relación a ese matrimonio al que llegó por lo menos a los 16 años, era que este hombre no trabajaba. Y para ser enfermera, esta joven estudió, se hizo enfermera y trabajaba en un centro de cuidado de ancianos, de personas de edad avanzada en Bayamón. Les dejo por ahí eso para ver si el fundamentalismo religioso puede justificar que una mujer tenga una queja legítima del que el que supuestamente es su compañero y va a trabajar con ella en las buenas y en las malas, no trabaje y sea ella la que tiene que trabajar exclusivamente. Dejando fuera el prejuicio de que los hombres tienen que ser los proveedores. Yo no estoy hablando de proveedores. Estoy hablando de que es bien difícil para una familia de 2 adultos y 3 menores tener una vida más o menos de calidad cuando una de las partes no trabaja. Lo más importante con relación a la intervención de este comunicador es que tengamos claro que los periodistas tenemos que hacer primero un análisis de quiénes son los que están alegando que son periodistas y llegan a una intervención tan nefasta, tan poco ética como esta. Porque no hay manera en que se pueda justificar. Y regresamos de la pausa y estamos en la red informativa Bonita Radio Carmen Enit Acevedo haciendo análisis de lo que ha ocurrido con relación al caso de Angie Noemí González y el fundamentalismo religioso que justifica el asesinato de una mujer. Y aquí, en lo último, estableciendo la responsabilidad que tenemos como periodistas en unos casos, como comunicadores en otros, de no ir a revictimizar a los que están sufriendo la pérdida de una mujer asesinada por su esposo. Es responsabilidad nuestra hacer crítica. Es responsabilidad nuestra cernir, identificar a los que en efecto no son periodistas bona fide, asumen una posición de relaciones públicas. Yo no voy a juzgar el hecho de por qué está siendo relacionista público, pero también asume una posición de periodista. Yo creo que eso es una crisis que tiene el periodismo y la Asociación de Relaciones Públicas que debería atender la Asociación de Periodistas igualmente. Pero yo creo que es fundamental que hagamos el análisis desde nosotros como periodistas. Me dio vergüenza ajena cuando vi el video, el que no pude terminar, tuve que verlos por pedazos. Porque lo menos que este hombre hace al final de esa entrevista es decir que él sí puede preguntar, porque él sí sabe hacer preguntas porque estudió el periodismo. Pues mira, donde tú estudiaste, te enseñaron muy mal lo que es la ética y hacer preguntas. No sé dónde estudió. Y de hecho, yo reconozco que es la misma persona que en algún momento yo tuve que intervenir para traer aquí a un alcalde, en este caso el alcalde de Villalba, porque es la persona que lo representa como su oficial de prensa. Así que hace las veces de relaciones públicas en un municipio y tiene un proyecto que se conoce como Las Voces del Sur, después que un compañero periodista bona fide desarrolló un proyecto que se llama Voces del Sur. Y qué interesante que no solamente fue y plagió el nombre, le puso las para desvincularse y que no lo acusaran de plagio. Y entonces hace estas barbaridades. Quiero que sepan que después de la crítica que se tornó en las redes sociales, tuvo que retirar el video. Se llama Radamés Torres y no es periodista, es comunicador. Por eso le digo comunicador, porque el que hace ese tipo de preguntas se colgó en el sitio donde estudió periodismo y sencillamente el que también asume el discurso narcisista de que ellos son la noticia y de que por eso yo estoy aquí, porque puedo hacer noticia y porque alguien me consiguió hablar con los familiares de la asesinada.
a quien todo el tiempo dijo que eran 2 familias las que estaban sufriendo, que eran, o sea, equiparando el dolor de la mujer asesinada al dolor de el que la asesinó, porque él ahora está arrepentido. Digo, no ha mostrado ningún arrepentimiento, solamente ha dicho que quiere que sus hijas estén bien. Entonces eso con relación al asunto de esta persona que se identifica como periodista y que yo le voy a llamar comunicador y que le voy a tirar de alguna manera la invitación a cualquiera, incluso de la Asociación de Periodistas, que hagamos lo que tenemos que hacer como periodistas. Vamos a, así como decimos que limpiamos las redes de Facebook, de los amigos o de los seguidores que no son necesariamente personas que aportan al proyecto de su muro de Facebook, vamos a limpiar esto, vamos a hablar de qué es lo que nos coloca en posición de tener que defender los periodistas bona fide de aquellos que no lo son, de aquellos que cometen la barbaridad, porque incluso periodistas bona fide están cometiendo esas mismas barbaridades cuando le meten un micrófono en la boca a un asesino confeso y le preguntan si está arrepentido. ¿Qué me importa a mí si está arrepentido? A mí lo que me importa es que mató a una mujer, madre de 3 hijas, que estaba tratando de salir de esa relación y a saber lo que le decía a su propia familia de que no saliera, precisamente por tener una ideología atravesada por el fundamentalismo religioso. Así es que yo creo que está claro lo que pensamos en Bonita Radio, lo que piensa esta servidora de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con relación al tema de las mujeres y la violencia machista que se torna en la violencia del púlpito contra las mujeres. Y como último, vamos a hablar de lo que me parece bien interesante que ocurrió ayer, que es que Elías Fernando Sánchez Sifonte le radicó un pleito, una demanda al personality de televisión Jay Fonseca, Josué Fonseca alias Jay, a Telemundo Internacional, a NBC y al que se meta, a Jaguar Media, que es obviamente la corporación creada por este locutor del entretenimiento, este analista que incluso es abogado, sobre el asunto de lo que divulgó en sus programas y que dice Elías Fernando Sánchez Sifonte, que constituye difamación y libelo. Difamación porque el libelo es escrito y aquí, que yo sepa, no sé cómo están tratando el asunto de lo que escribió en algún momento Jay Fonseca sobre Elías Fernando Sánchez Sifonte, que se dice, según Elías Fernando Sánchez Sifonte, que está difamándolo y le creó un problema sobre ciertos grupos, incluso en Estados Unidos, y ha disminuido o ha afectado su credibilidad y su reputación. Pues, Evelyn Bonet, estás hablando de rating y qué interesante. Y gracias por traer tu comentario de que algunos periodistas lo que buscan es rating, no son profesionales haciendo preguntas. Que esa es la imputación fundamental que le está haciendo Elías Fernando Sánchez Sifonte a Jay Fonseca en esta demanda. Dice, y me parece que lo más que me llamó la atención de la demanda es una instancia en que alega que 9 días antes en que comenzaran las protestas del verano del 19 en contra de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Jay Fonseca hizo un programa donde estableció con unas fuentes que Elías Fernando Sánchez Sifonte tenía tanto poder en el Departamento de Salud y Valery Rodríguez Erazo, su esposa, que utilizaba esas fuentes anónimas, le daban información de lo que había logrado a través de Mabel Cabezas, incluso Elías Fernando Sánchez Sifonte en el Departamento de Salud. E incluso llegó a colocarla como jefa de recursos humanos, que no era Mabel Cabezas, sino que era otra persona, en el Departamento de Salud por esas influencias.
¿Por qué me parece importante establecer cuáles son las diferencias, y esta demanda así lo trae, entre las alegaciones por difamación que establecen que supuestamente Fonseca lo habría hecho para obtener rating y mejorar sus ratings a través de todas sus plataformas? Porque eso es precisamente lo que los periodistas, independientemente de los medios donde trabajen, recordemos que hay dos cosas importantes aquí. Usted es periodista y usted trabaja para determinado medio. Y ese medio le dice, no, vamos a hacerlo de esta manera. Usted es periodista y yo estoy hablando de mi experiencia, no puedo hablar de la experiencia de los demás. La experiencia mía era que me decían, y me pasó en los dos periódicos donde trabajé, periódico El Nuevo Día y periódico El Vocero, me decían, no, pero esa historia hay que añadirle esto, no, hay que cambiarle, no, perdóname. Ese byline, que quiere decir cuando uno firma, es mío. La evidencia y la información que yo tengo y la investigación que yo tengo me llega hasta aquí. No hay manera de que yo cambie el contenido. Y si lo vas a cambiar, y ahí no está ninguno de los dos está, de hecho, ni Carlos Castañeda está, ni está el expresidente del periódico El Vocero, Gaspar Roca, para decir que yo les decía, si no es lo que yo escribí, le cambias el byline y lo pones como del periódico, pero yo no lo voy a firmar. Esas son las diferencias entre una investigación bona fide de un periodista que tiene que hacer lo justo para hablar no solamente de la verdad que tiene a base de la documentación y la información con la que puede sustentar el escrito, a una persona que me parece que es lo más interesante de esta demanda, que alega que utiliza información de fuentes que no identifica para traer información relacionada con las influencias que tenía Elías Fernando Sánchez y Fontes en las agencias de gobierno cuando Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, eran gobernadores de Puerto Rico. Esa demanda parece un slap no solo para Jay, sino también para quien se meta a rebuscar y destapar los chanchullos de Elías y los demás. Totalmente de acuerdo contigo, Caribe May. Lo que pasa es que los abogados de Elías Fernando Sánchez y Fontes tienen que tener mucho cuidado con eso, porque no le pueden alegar, tienen que hacerlo caso a caso, a quienes hemos investigado las incidencias profesionales de Elías Fernando Sánchez y Fontes. Tienen que traer si son rumores o están fundamentadas. Y la primera persona que publicó, el primer medio de comunicación, les guste o no, que publicó algo sobre Elías Fernando Sánchez y Fontes, que de hecho, antes era amigo de Jay. Mírenlo aquí, en una foto en el 2017 con Jay Fonseca, cenando tranquilamente, hablando, sabrá Dios de qué. Entonces, el primer medio que publicó algo en el 2018 fue Bonita Radio, cuando todavía no teníamos un proyecto diario. En el 2018 y en el 2019, Bonita Radio publicó lo que ningún medio de comunicación, a pesar de tener la información, se atrevió a publicar con evidencia, y era que Elías Fernando Sánchez y Fontes se había divorciado de Valery Rodríguez Erazo. ¿Lo va a negar Elías Fernando Sánchez y Fontes? ¿Va a negar Elías Fernando Sánchez y Fontes que eso ocurrió y que este medio también sacó toda la información relacionada con la casa que compró 3 meses después del huracán María? Ahí está la evidencia. Entonces, eso es importante. Y sobre todas las cosas, me parece importante que no olvidemos que este es Jay Fonseca, que hacía pizza party
con Julia Kelleher, hoy acusada de corrupción. Esto es lo que un periodista no se puede permitir. Un periodista tiene que entrevistar a todos y a todas. Tiene que hacer lo que tiene que hacer para traer la información al país. Entonces ustedes me dicen que este es el que tiene que trazar la línea de lo que está pasando en el país. Caribe May dice, esa demanda puede morder por el fondillo Elías. Esa demanda exige descubrimiento de pruebas. Totalmente de acuerdo. Si van a juicio se van a tener que presentar pruebas de uno y otro lado. Y ahí, gracias por traer eso, Caribe May. A mí me matan. Y yo no digo quién me da información. Por eso es que a mí no me gusta decir aquí, no, porque una fuente me dijo, no. Si yo les digo una fuente me dijo es porque ya yo tengo evidencia de lo que esa fuente me dijo. Y ahí está la información y la evidencia de que en efecto lo que me dijo la fuente está súper corroborado. Va a revelar Jay Fonseca quién le dijo que Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez Sifonte tenían, según esas fuentes anónimas, tanto poder en el Departamento de Salud. Lo va a hacer porque si un periodista no lo hace. Ahora, esas son las preguntas legítimas hoy. ¿Qué hace una persona que entretiene comentando, que emitió incluso, y esta es una de los exhibits de esa demanda, un mensaje el pasado 20 de noviembre en Facebook, sí, diciendo, un expoderoso ya ha enviado cerca de 25 cartas amenazando con demandar. Tiene 400 abogados enviando correos y pidiendo que voten a uno y a la madre de los tomates. Se pasa enviando cartas justo en fechas claves. Mano, a mí las amenazas de un corrupto como tú me entretienen. Eso es otro mensaje que un periodista no hace, no emite. Un periodista le puede contestar. Yo le he contestado aquí en sinnúmero de ocasiones a Elías Fernando Sánchez Sifonte. Le he dicho que me conteste el teléfono. He pedido que conteste mis requerimientos de información. He pedido incluso y he dicho que la amenaza a mi madre en el municipio donde vive se dio después que yo insistiera en comunicarme con él y en las informaciones que tenía y que descubrí con documentos sobre cómo él trataba su matrimonio versus el cabildero que era de la administración Rosselló Nevares. Eso es una cuestión de hecho, eso está ahí. Hay querellas en la Policía de Puerto Rico y en el FBI. Entonces, ¿está dispuesto Jay Fonseca a cogerse la cárcel para no revelar una fuente? Lo dudo. Interesante lo que está ocurriendo y me parece súper importante que lo sigamos analizando, que lo sigamos mirando, porque definitivamente lo que está ocurriendo va a dar mucho de qué hablar. Y ese descubrimiento de prueba vamos a estar presentes porque ahí nada va a poder ser confidencial a menos que no haya un arreglo, un acuerdo entre las partes. Bien interesante. Gente, yo me tengo que ir, no sin antes decirle, de hecho me fui por un montón de minutos. No sin antes decirle gracias por estar siempre, compartan, no se olviden que pueden ir a bonitasradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro que producirá los contenidos para reproducir en Bonitas Radio. También pueden ir a el correo general y enviarnos un cheque o un giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Que nuestros auspiciadores siempre están con nosotros. Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa, Buen Vecino Café. Gracias siempre por estar conmigo presente. Así que no se olvide, nos vamos por ahora. Regresamos a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia
con la amenaza de un buen análisis de estrategia y comunicación estratégica con Brenda Reyes Tomasini a las 5 de la tarde en Qué Palo en Noticias. Gracias a los radioescuchas de la red informativa. Seguimos. Nos vemos a las 5. Buen provecho.